Bueno, tiene un hopo tipo Beatle también. Bueno, queríamos hablar un poco con Dipi, ya que lo tenemos acá, vamos a aprovecharlo, que Dipi tiene siempre fuentes, las mejores. Las mejores fuentes son... Es Rigoló. El Envidia. Rigoló. No saben los chicos. No saben, ya sé, Carlos. Se me ocurrió, pero... Hartford, sí, porcelana. Fuentes, la mejor calidad. Bien. Dipi, ¿cómo me está...? Porque le digo, vamos a hablar de... No, ya pasó, me dice, lo del embajador, ya está. Ayer no quise hablar, digo, no, espera, después lo tienen que aprobar. No lo aprueba el Senado, lo aprueba Cancillería Argentina. Bueno, pliego. Sí, es una potestad del Poder Ejecutivo, claro. Cuando se trata de un embajador argentino, en representación de Argentina, por supuesto, en otro país, el Senado tiene que aprobar su pliego. Pasa primero ese pliego por la Comisión de Acuerdos. En este momento esa comisión la está presidiendo Guadalupe Tagliaferri, que es legisladora del PRO. Y luego pasa entonces. Y luego pasa al Pleno, al Senado, en una sesión, y ahí se vota a favor o en contra de ese embajador que propone Milei, en este caso, para otro país, ¿no? El caso más resonante, yo lo decía en el programa anterior, fue el del embajador argentino ante el Estado de Israel, Wanish, que es el confesor de Milei, el rabino confesor de Milei. Milei lo propuso como embajador y eso generó mucha discusión en el interior de la Comisión de Acuerdos del Senado y tardó en aprobarse. Pero se aprobó en el Senado, listo, fue al Estado de Israel como embajador argentino. Cuando es otro país el que envía a su embajador a la Argentina, el gobierno argentino tiene que emitir el placet, aceptar, comunicar el placer de recibir la designación, el embajador designado. Y eso es potestad del presidente, es potestad del Poder Ejecutivo. Ahí no resuelve el Senado. ¿Qué es lo que puede hacer el Senado? ¿Qué es lo que explicaba yo antes? Y que efectivamente ese camino empezó a trazarse ayer, tanto en los bloques peronistas del Senado como de la Cámara de Diputados, y algo parecido, un camino semejante, insinuaron un senador radical, el fueguino Pablo Blanco, y los legisladores socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, que es el de declarar persona no grata a Lamelas, y en el caso de los senadores peronistas le exigen al gobierno que rechace la designación. Declarar persona no grata, si fuese aprobada esa declaración en el Congreso de la Nación, sería fuerte, no tiene efecto vinculante, sería simplemente una declaración, pero en términos diplomáticos es fuerte que el Congreso de una nación impugne simbólicamente al embajador que un país envía. Creo que no hay antecedentes de que un embajador de Estados Unidos en Argentina haya sido declarado persona no grata. Supongo que no recuerdo, yo no tengo registro de que haya sucedido por el Congreso de la Nación. Claro, obviamente. Uno de los poderes de la República, claro. ¿Antecedentes de un embajador o pretendido embajador que diga lo que dijo este embajador también? Bueno, desde Braden para acá, sí. Braden hacía marcha por Bueno, y en el 2023, al embajador norteamericano anterior, que también tomó partido antes de las elecciones, el peronismo hizo campaña hablando de... No me acuerdo ahora justo el apellido del embajador anterior. Stanley. Y algunos o muchos dirigentes del peronismo hablaron en los términos de... otra vez me lo... Stanley o Argentina, Stanley o Perón, Stanley o... Miren el termo siempre. O bla. Con lo cual... Este fue el más grosero, el más bestial. Sí, claro, es Trump. Pero los embajadores norteamericanos juegan siempre fuerte. Y el problema es ese, que no se puede hacer mucho más que eso. Si se lograra hacer eso, igual sería un montón. Estaría bien que se lograra. Es cierto que no hay que no ha habido reacción, ya pasaron más de 24 horas, ¿no? 48 horas desde que las declaraciones del tipo. Y el sistema político no tuvo
una actitud no hizo un movimiento acorde a esto, ¿no? Hay solo desde el peronismo voces que dicen no vamos a rechazar, no nos gusta, es que esto, qué sé yo, es la Mela Argentina, pero no apareció más nada. O sea, y solo cuántos gobernadores dijeron yo no lo voy a atender, este tipo es un pelotudo, lo dijeron 4 alrededor de gobernadores. 5 o 6, claro, los que están dentro de Unión por la Patria. Sergio Silioto, Axel Kicillof, Quintela. Quintela, Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Y... En ese punto, a ver, para abrir un poco la mirada de estas cosas, ¿no? Porque uno se queda diciendo, mirá lo que dijo. El asunto es cómo la estructura institucional de la Argentina, ¿no? Que es un país soberano, que es un país que tiene una constitución, que es un país que se independizó de otros países, que es un país, etcétera, con un montón de características, que uno supone que están fijadas por leyes con las cuales todos estamos de acuerdo. Todo eso se tensiona y y deja de funcionar. Porque la verdad que tenemos a solo un sector de la política argentina rechazando un tipo que habla, o sea, con un injerencismo tremendo, y no hay una reacción en contra. La reacción es chica. Con lo cual estamos en un problema muy grave, me parece a mí, como Estado-Nación. La Argentina es un Estado-Nación dispuesto a dejar de ser un Estado-Nación. Está dispuesto a cualquier cosa, a hacer una nueva estrella en la bandera de los putos Estados Unidos. Sí, yo diría que incluso por el saldo del peronismo, con sus más y sus menos, el sentido de patria es una primera minoría en Argentina, para decirlo en términos parlamentarios. Pero para apelar a la figura del sistema político a la que vos te estás apelando, creo que salvo al peronismo y a un par más, el sentido de patria no le importa a casi nadie. ¿Qué es el sentido de patria frente a las declaraciones de el próximo futuro o probable embajador norteamericano? Es que el tipo se metió con los recursos naturales de las provincias, o sea, más allá de lo que dijo sobre el proceso judicial en contra de Cristina Kirchner u otras barbaridades que soltó, el tipo se metió con los recursos de nuestra nación, con los recursos bajo el suelo argentino. Por eso saltan los gobernadores y por eso salta incluso la embajada china en Buenos Aires, defendiendo los negocios que tiene con Argentina. Y lo que falta en la dirigencia argentina en general es justamente ese sentido de proyecto de nación. No importa siquiera que seas peronista, o sea, podrías tener un proyecto nacional, incluso conservador, de derecha o lo que fuere. Lo que sea, claro. Que por lo menos... tendría que haber salido Manes, por ejemplo. Por ahí me siento No, está muy bien. Un salame, pero digo, bueno, Manes, ¿qué piensas? Lo sentamos acá, Manes, ¿vos no querés que haya Estado argentino? ¿No querés que haya nación argentina soberana? ¿A vos te gustaría ser presidente? Manes, ponele. ¿Cómo te gusta? ¿Te gustaría gobernar como vos querés o que te lo venga a decir la Mela? Claro. Eso a mí me parece que nos pone en un lugar de absoluta alerta y de peligro, como nunca hemos estado. Por eso lo de Milei es una malversación incluso del legado de los próceres argentinos que él destaca o reivindica, como por ejemplo Alberdi o Roca. Porque, primero, Roca no era un liberal en el sentido en que lo utiliza este gobierno, y Alberdi tampoco lo era en la dirección en que lo sitúan, pero Alberdi es justamente uno de los redactores de la Constitución del 53, digamos, uno de los impulsores de aquella Constitución, que con sus modificaciones, sus reformas sucesivas, igual sigue manteniendo el espíritu de aquella nación que soñaron los próceres del siglo XIX. En sus peleas, batallas y guerras intestinas, no importa. Pero la Constitución está, a mi criterio todavía, suponiendo una regulación mucho mayor y que encorseta también los planes de Milei. O sea, no le deja hacer cosas que Milei querría hacer o que propondría, que estaría dispuesto a emprender.
por eso es llamativo que los dirigentes políticos por fuera del peronismo no quieran siquiera ampararse en la Constitución para decir, hey, loco, o sea, el preámbulo de la Constitución nada más ya dice otra cosa. Sí. Quizás el único sector que salió fuerte a hablar es el de izquierda. Miriam Bregman. Claro, sí, perdón. No, sí. Es verdad. Está bien, sí. La izquierda, el peronismo y un par más se animaron a cuestionar esto que dijo ante el Congreso de Estados Unidos el candidato a embajador de Buenos Aires. Y ahí lo que ocurre es que hay mucho más patriotismo en la gente que en el sistema político. El sistema político, en términos más o menos mayoritarios, o circunstancialmente mayoritarios en este momento tal vez, está adocenado, disciplinado por el poder económico, de forma tal que hasta se agachan en esta situación. Pero para mí el pueblo argentino ni en pedo acepta este tipo de declaraciones del embajador Sucho. No sé cómo salió. A mí todo el tiempo con todos los gobiernos siempre es preocupante cómo se manejan los grandes medios, ¿no? Pero con el de Milei especialmente porque han trabajado mucho más parecido a como laburaron en la dictadura militar, cívica también, sobre todo, porque te tienen que esconder todos los días decenas de cosas que hace el gobierno. Todo el tiempo las esconden y entonces me preocupa cuánto la gente se puede estar enterando de que vamos a tener un embajador que le va a venir a decir a Milei lo que tiene que hacer y a los gobernadores de las provincias le va a decir lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Por eso también es recontra preocupante, ¿no? Esto es súper preocupante. Sí, y agrego algo más respecto de mi confianza o esperanza en el pueblo argentino, en su patriotismo. Nosotros tenemos, sí, somos un pueblo muy anti-norteamericano, por suerte. Hasta las últimas mediciones que se han hecho, somos de los países del mundo que menos cariño le tienen a los Estados Unidos. Pero sí, perdón. Que ayudaría a esa conciencia patriótica para expandirla más, digamos, y para que además la tengan que tomar los dirigentes políticos, que los gobernadores, que los dirigentes que sí defienden los recursos de los argentinos para los argentinos, lo hicieran con otro tipo de compromiso, más profundo, más capilar, y pudieran dar cuenta de cómo le cambia la vida a sus provincias, a sus territorios, que la minería, la actividad petrolera o cualquiera de los recursos que anhelan los yanquis para sí, estén en nuestras manos o tengan algún grado de supervisión del Estado Nacional o de los estados provinciales y municipales. Ahora, si los propios mandatarios que se supone, los que ayer contestaron, me limito si quieren a Melella, Silioto, Kicillof, Quintela, y no me acuerdo si hubo algún ¿Infran gobernador no dijo más. nada todavía? Infran y Zamora en Twitter hasta ayer, yo lo busqué, no habían dicho nada. No son de tuitear mucho. Lo último que había tuiteado Zamora era una foto con Villarruel, una visita protocolar de Villarruel de esta semana. No son de tuitear mucho, pero pasa esto. Y lo último 4 o 5 gobernadores y vos no. Y lo último de Infran era del fin de semana del 9 de julio, creo, no sé. Bueno, no importa. Pero para mí no significa que esos tipos no estén dispuestos a defender la soberanía argentina. Está bien, lo que digo es que no se pronunciaron, o no encontré yo, cuando escribí la nota que escribí, el pronunciamiento de ellos en ese momento. Pero a lo que voy es a que debe ser difícil para un dirigente político convidar, persuadir y conmover al pueblo argentino con las mieles de la defensa de los recursos y la no injerencia norteamericana, cuando la explotación de esos recursos está en manos de empresas que se las llevan toda, que tributan poco, mucho, que está en discusión, bueno, lo que sea, ¿no? Pero creo que justamente lo que hay que hacer es tratar de infundir más sentido de patria
todavía Sí. frente a estas situaciones. Como que hay que aprovecharlo, eso digo. Habría Sí. que aprovechar esta circunstancia. Esto que dice Ipi, que me parece re importante, y lo que decís vos, de que somos un país anti-yanqui, Sí. forma parte también de la batalla cultural. Si vos ves los actos de Milei, Sí. la reivindicación de Estados Unidos e Israel, por ende, porque vienen en combo, Ujú. es total. El acto el otro día en la Derecha Fest en Córdoba, vendían banderas estadounidenses, estaban los pibes con la bandera yanqui en el acto. Y vendían el gorrito de MAGA y de Trump, y etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta batalla cultural, lo que quiere hacer es reivindicar el rol Claro. de Estados Unidos en la región. Y eso forma parte de todo esto, pero por otro lado, vos tenés en este momento a todo el aparato yanqui queriendo instalarse en la Argentina, reivindicando a Javier Milei, y a esa es la contrapartida. Lamelas no solo dijo Cristina Kirchner tiene que estar presa, sino que hay que apoyar al gobierno de Javier Milei. Sí. No, esa es la contrapaga de todo esto. Y en términos de cómo construyen la relación amigos y enemigos, yo creo que la política exterior de Javier Milei hoy es pura alineación a Estados Unidos. Es esa. La política exterior es alinearse con Estados Unidos. Sí. Punto. Y creo que eso está por encima incluso de un modelo de país. Hacer lo que diga Estados Unidos. De hecho, en la ONU, desde que ganó Javier Milei, Argentina votó todo igual que lo que votó Estados Unidos. Salvo una vez, y cuando eso pasó, que se votó en contra del bloqueo a Cuba, Ajá. salió expedida de la Cancillería Diana Mondino en Claro. ese momento. La única vez que se votó otra cosa que no votó Estados Unidos, pasó eso. Sí. O sea, en contra de los intereses nacionales. Por eso digo que a veces la política exterior está alineado. ¿Por qué se votó a favor de Cuba? Porque vos necesitas apoyo en la comunidad internacional para reivindicar tu soberanía sobre Malvinas. Sí. Bueno, incluso por sobre los intereses nacionales en estrategia geopolítica, se alinea con Estados Unidos. Ujú. Y eso es lo que prima. Hay lo que uno puede ver como una cuenta fácil es que la polarización llegó a tal extremo y a tal psicosis que como el peronismo defiende la patria, Sí, claro. los tipos van en contra de la patria, o por lo menos no defienden la patria por miedo a que los acusen de peronistas. Sí. Esto nos tiene que convidar a los peronistas a dejarnos de pelotudear, por lo menos por 2 años, diría el compañero Barrio Nuevo. Estamos en una carrera febril de estupidez en la provincia de Buenos Aires que es pasmoso lo que está pasando, porque estamos en riesgo de perder al país. Nosotros, eso yo lo dije hace mucho, no me acuerdo ya cuando pasó la última vez que la patria está en peligro, que yo dije, nosotros decíamos la patria está en peligro y no estaba en peligro. Ahora está en peligro. Ahora está en peligro. Y nosotros nos matamos por ver quién va en la sección del orto de no sé qué en la provincia de Buenos Aires. Cuando tenemos una nación que nos costó un montón, cuando tenemos un país que nos costó un montón construirlo, así como más o menos está, o estaba hasta hace un año, y estamos en cualquier cosa. Sí. Porque está bien lo que marcás vos. Mientras te escuchaba, lo que a mí se me disparaba en la cabeza es el hecho de que el peronismo como movimiento es el resultado no solamente de las genialidades de Perón, que pueden ser más o menos criticables según dónde se pare cada uno para interpretar la historia argentina y si es o no peronista y si se siente Sí. o no identificado. Pero más allá del genio de Perón, el movimiento peronista es la expresión del pueblo argentino en defensa de sus propios intereses y es el movimiento más acabado, más delimitado, más formado para funcionar como herramienta electoral y hasta como, si se quiere, sistema de gobierno, ¿no? Es como una interpretación de las cosas en Argentina para defender la Argentina frente a los demás. Y el problema es cuando el peronismo se empieza a convertir en un aparatito, en un mero instrumento para la acumulación de poder de algunos, sean de un lado o del otro. En algún momento lo llevaron a las antípodas de lo que fue el peronismo en sus orígenes, en la década del 90.
después volvieron a revertir esa tendencia ideológica Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y más allá de eso, lo que se da ahora es como si cada fracción o cada tribu estuviera perreándose los despojos del peronismo, lo que va quedando, ¿no? Los harapos que van dejando. Sí. Y por eso no permea el sentido de patria o de defensa de los intereses nacionales que dieron origen al peronismo, ni hacia la dirigencia en general, ni hacia el pueblo argentino en tanto conciencia política de ese patriotismo, porque el pueblo argentino, si vos pones a jugar a la selección, pasan todos los mundiales, se pone la camiseta, y esto lo dicen siempre, y lo dicen los que lo celebran y lo dicen los que se quejan. Sí. De que eso suceda de esa forma. Pero yo me acuerdo del Bicentenario de la Patria en 2010, que fue tal vez el momento más luminoso del kirchnerismo para mí, porque fue el de mayor expansión de conciencia cívica y política del país que queríamos, sí, ¿no? Y ahí estábamos todos con las banderas argentinas, y ahí una bandera yanqui no iba a penetrar jamás, ¿no? Además recuperó la bandera argentina que era utilizada por los sectores de derecha. La bandera argentina en los 90 era nacionalista. Sí. Más o menos nazi, tirando a nazi. Sí. No sé, no estaría tan... Pero sí me acuerdo... Los que usaban la bandera argentina no eran se usaba fachos, la bandera argentina. eran fachos. Era de facho ponerse la bandera. Sí. Eso lo lograron los... Yo creo que en los 90 había empezado a cambiar eso. Y lo voy a explicar porque en parte comparto lo que dicen ustedes dos. Creo que sí hay algo de eso. Mi historia personal en la escuela... Radio 10 repartía la bandera. Ahí voy. Ahí está. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Radio 10 lo empezó a hacer cuando vio que nuestros piqueteros, nuestras organizaciones territoriales de base, empezaban a reivindicar un sentido de patria diferente al que blandieron los milicos en Argentina. Entonces Radio 10 regalaba banderas a los tacheros. Claro. Es tal cual lo que decís. Pero fue una apuesta para disputar el sentido de patria que estaba construyéndose en las bases argentinas. Empezaba a ver... Porque de vuelta... esto es como una hipótesis o pensamiento mío de lo que yo viví en mi barrio, en la facultad, en los lugares que transité durante finales de los 90, principios de los 2000. Lo que vi es que había una recuperación del sentido de patria, y eso era un problema para gente como Haddad o Radio 10, los que escuchaban Radio 10 en ese momento. Pero ahí está. No es que la gente reniega de ser argentina, o mayoritariamente reniega de ser argentina acá en nuestro país. La verdad es que todos queremos sentir ese orgullo, esa contención, experimentar esa comunidad imaginada donde todos somos uno. Sí. El problema, en todo caso, de la dirigencia política es que no da en la tecla, no le calza a la sociedad que tiene en este momento. O solo calza en un sector, digamos, y ese sector no es mayoritario y habrá que construir esa mayoría. Para mí es una oportunidad. Esto debería servir para concientizar. Creo que es una oportunidad, pero bueno, hay que tomar, hay que elaborarla. Sí, no claro. Podemos... ¿viste? Yo pienso en la provincia de Buenos Aires, me desespero. Me amargo. Sí. Porque aparte, en el sistema político, cuando uno piensa en hacer alianzas, en conversar, ¿no? Tengo que tener un mínimo común denominador de las cosas. Bueno, el mínimo común denominador, ¿cuál sería? Bueno, queremos un país con trabajo, queremos un país con industria, queremos un país con hospitales, queremos un país... ¿Quién esté de acuerdo con esto? Vamos a laburar. Ahora queremos un país. ¿Queremos un país? ¿O queremos ser... el lugar de donde los yanquis del orto estos se quieren llevar las tierras raras y no sé qué? Ahora hay que preguntar, ¿queremos un país, manes? ¿Querés tener un país? ¿O querés llegar a presidente para ser empleado de un pelotudo? Porque aparte la degradación es tal que no es Kissinger. Este tipo es un pelotudo que tiene una empresa de salud. Eso es Lugones, es la misma. Claro. Es Mario Lugones. Son estos
pelotudos que pululan alrededor de esta cosa que apareció ahora. Sí, yo lo que veo es que es un momento de mucha fragilidad y hasta de dolor al interior del peronismo, porque lo que dijimos acá, lo que charlamos tantas veces sobre la imposibilidad de construir una unidad, se terminó palpando el fin de semana. Por más que haya una lista única, la desconfianza impera, entonces cada cual va a estar en la suya, y las tensiones siguen, pero... Y yo, perdón, sí. porque yo trato de no decir esto, y a veces yo soy muy negador. Entonces, bueno, se logró ir con una lista única, que es una especie de unidad. Es como la unidad precaria que se logró. Claro, pero Sí. hay que decir, porque si hoy te invitan a una charla en la provincia de Buenos Aires con nuestros políticos, de lo que se habla es de otra cosa. No se está hablando de esto. No te van a hablar de cómo mierda hacemos para ganar las elecciones, para sacarlo a Milei, cómo mierda hacemos para seguir teniendo un país, cómo mierda hacemos para juntar fuerza con otras fuerzas políticas, cómo carajo hacemos para salir de este quilombo. Las preocupaciones son pequeñas, loco, son más chicas. Sí, yo encima, mirá lo que te voy a decir, tengo la limitación de habitar en la capital federal, entonces probablemente voy a ser injusto con el resto del país, porque estoy seguro o quiero creer que pasan otras cosas en otras provincias, en las organizaciones territoriales que se despliegan en el resto de las provincias argentinas. Pero las demandas que se pueden construir desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y tal vez desde sus alrededores también, están muy permeadas por una agenda pública que está moldeada y modulada por los grandes medios de comunicación. No digo ninguna novedad, pero eso hace que si vos vas a construir a un barrio de la capital, salvo que el dirigente o los compañeros militantes que lleven adelante esa construcción, salvo que ellos tengan una lucidez muy grande, en general la conversación carece de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo para la construcción de otra nación o de una nación más soberana, más justa y más próspera. Ok. Pero eso es porque a todos, yo soy peor periodista que los periodistas de los 70 y probablemente muchos militantes que hoy se desloman no tengan la claridad que tenían los militantes de la década del 70. Hay una pauperización fruto de que nos ganaron la batalla en los 70 y nos tiraron al culo de la historia. Y entonces estamos reconstruyendo lo que podemos con lo que tenemos y con lo que somos. No estoy de acuerdo. Pero, pará, déjame terminar. Está bien que no esté de acuerdo, mejor. Así no meto la gamba. Pero yo quiero creer... A ver, ¿qué quiero decir? En resumidas cuentas, que en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son los recursos estratégicos para hacer patria? Yo diría que por empezar son los medios de comunicación, y si me pinto más de revolucionario, pensaría en cómo apropiarme de la renta financiera en la ciudad de Buenos Aires, que está toda acá, aparte. Sí. Bueno, nada, ver cómo se maneja la aduana, el puerto de Buenos Aires, qué carajo hacen los bancos con las cuentas de los ojeros que acá especulan con la cripto y con los departamentos en Pozo. Por decir una huevada, ¿no? Pero sí, creo que ahí está parte de la guita grande de la Argentina, más allá de los que la fugan. Y en cambio, en el resto de las provincias, yo imagino que los habitantes de la Patagonia tienen una relación más cercana con la explotación hidrocarburífera. Sí. Y que tal vez es más fácil construir ahí una referencia o una ligazón con la importancia de defender el petróleo argentino. Está el suelo, ahí está más fácil, está el territorio nacional, está el territorio, el suelo, acá. ¿Qué tenemos que defender? ¿Ladrillo? Claro. 3 ambientes tenemos Exacto. que defender. Sí, no sé cómo decirlo. No, es pero verdad, es verdad. a mí me pasa eso, tengo esa dificultad. Salís de acá y ya ves. Voy a nombrar la experiencia de los compañeros
que hacen posible la patriada, que por lo menos en la medialuna de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires pensaron en el proyecto Atalaya, que es para proveer de internet a las casas de los que viven en Lugano, ponele. Sí. Bueno, es una iniciativa de soberanía tecnológica. Es un montón. Bueno, se podrían pensar iniciativas de esa índole en Ciudad de Buenos Aires, donde está casi todo asfaltado. A eso voy, con recursos para hacer grande a la nación y dárselos al pueblo para que el pueblo los defienda. Uh-huh. Sí. Si el pueblo no puede defender su petróleo, si el pueblo no tiene una relación con los hidrocarburos que salen de abajo de sus pies, ¿cómo defiende su patria frente a Chevron? Está bien. Me parece, ahí hay que discutir algo. Pero estamos perdidos. Sí. Pero lo que te decía, no estoy de acuerdo en que la decadencia, o si yo no soy. Bueno, sí. No importa. Para... La decadencia que vos decís desde los 70, con la decadencia, aparte en principio es porque la gente que pensaba la mataron. Se recuperó un montón en los años del kirchnerismo. Sí. Y yo creo que los militantes se perdieron hace 2 esquinas atrás. No se perdieron hace tanto. Bueno, entonces es más el lanzador laberinto, lo tuyo. Sí, también me desespera más. Porque no puedo creer que no vea frente a la posibilidad de que no tengamos más país, se estén preocupando por cosas que no deberían estar preocupándose. Deberían estar preocupándose por la patria de verdad, porque la estamos perdiendo, estamos muy cerca de dejar de ser un Estado-nación, de dejar de tener división de poderes, de dejar de un montón de cosas. Hay problemas gravísimos y me parece inadmisible que no se hable de esto permanentemente y no se busquen soluciones y no se esté conversando. Esto a mí se me ocurrió hoy, Manes es cualquiera, Manes es un... Pero está bien el ejemplo. Claro, llámenlo a Manes. ¿Quieren un país tan diferente? ¿No quieren un país como el que queremos cualquiera de los militantes o de los simpatizantes o de la gente más o menos lógica en este país? ¿Quieren un país tan diferente, Mayra Mendoza y Carly Bianco? Uh-huh. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere Carly Bianco que Mayra Mendoza no quiere? Entonces ahí hay algo que yo no me lo banco. No me lo banco porque estoy viendo que de acá, porque aparte esto que estábamos viviendo ahora con este Lamela que va a llegar acá dentro de un mes, 2 meses, y van a saber que sigue pasando. Es como cuando aparece Milei y dijimos, che, este tipo no va a durar porque esto es una locura, y porque si dura nos quedamos sin país, porque lo va a regalar. Y sí, y lo está regalando, no, lo vemos absorto, no lo podemos creer, y lo está entregando. Yo insisto no sé qué decirte. No sé qué decir, estaba dormido. No sé qué decirte, por eso. Yo me despierto y escucho eso. No, mentira. El peronismo tiene respuestas para estas cosas, pero porque en sus orígenes justamente fue una respuesta. Sí, claro. A cuestiones muy parecidas a esta. No me parece menor, aunque parezca súper remota la chance de que algo así se concrete, no me parece menor que, por ejemplo, dentro del PJ, en la Escuela de Formación Justicialista, en la Escuela Néstor Kirchner del PJ, ajá, tomaran un documento propuesto por un grupo de economistas. Esto pasó hace 10 días, 15 días atrás. Nosotros hicimos una nota con Luciana Glesser hace 2 lunes, creo. Tomaran una idea que es la de, por ejemplo, no pagar de la deuda externa el excedente a la cuota que le correspondería a Argentina como préstamo. Lo había ¿no? mencionado Cristina. Eso. Exacto, después lo tomó ella a propósito de una iniciativa de un economista que dice que presentó esa idea durante el gobierno del Frente de Todos, pero que no le dieron mucha bola. Okay. El tipo insistió y ahora lo tomó la escuela del Partido Justicialista, la escuela de formación militante del Partido Justicialista, y empezó a difundirse, a divulgarse más. Cristina creo que lo tuiteó también. Ahí lo que dicen es, bueno, Argentina por su cuota, su participación dentro del Fondo Monetario, aún si nosotros
desistiéramos de cuestionar la legitimidad porque no pasó por el Congreso, el préstamo que contrajo Macri, que va, que viene, bla, le corresponderían tan solo 19.000, 18.000 millones de dólares y pico, no 54.000, ni los 12.000 de Milei, ni no sé cuánto. Entonces lo que plantean es, bueno, discutamos un acuerdo para ir pagando esos 19.000 millones de dólares y lo demás sometámoslo a una discusión donde después vemos si lo pagamos porque no corresponde, porque no correspondía que nos lo prestaran. Porque nosotros en el Estatuto del Fondo tenemos esta participación. Bueno, ideas como esa me parecen son las que deberían empezar a discutir para mover a la militancia, para crear o darle una inyección a la fuerza política. Y la verdad es que en los territorios los militantes son mucho más audaces y menos dóciles que los dirigentes. El problema, para mí el problema lo tienen los dirigentes, que como comentamos también en muchas circunstancias, se han acostumbrado a participar de un esquema donde terminan siendo empleados de un sistema político. Incluso los que pueden ser más retobados saben que su kiosco discursivo pasa por determinados andariveles, pueden plantear ciertos temas y otros no, y terminan siendo casi comentaristas de la realidad, como un periodista. O sea, yo sé que hay cosas que en determinado medio puedo decir y en determinado medio no. Bueno, hay políticos que se mueven en determinadas fuerzas políticas sabiendo que pueden plantear ciertas cosas y ciertas cosas no. Lo cual le hace muy mal a la democracia, ¿no? Pero por eso yo no limitaría la democracia solamente al sistema de partidos, más allá de que es lo principal para tramitar la discusión política y para resolver en las urnas, y empezaría a prestar atención a qué es lo que pasa en los barrios, en las calles, en las organizaciones de base, porque me parece que de ahí va a venir algo que todavía no mensuramos. Y sí. El tema de dirigente, yo me pregunto qué tan efectivo fue también el tema de disciplinamiento. No todos están disciplinados. No, pero yo creo que en gran parte se explica por ahí. Si vos tenés a una dirigente de la talla de Cristina Kirchner presa, condenada, con un embajador diciendo voy a garantizar que Cristina se quede presa. Y todo eso hace que por ahí algunos o algunos dirigentes digan, che, hasta acá llegó porque hay amenazas por todos lados. Y tenés un poder judicial además totalmente alineado con esas estrategias o con esos manejes, si se quiere. No todo el mundo, yo sé que hay, tiene iba a decir los huevos, pero bueno, sí, los huevos para enfrentarse de lleno a determinados poderes o a determinados discursos, porque saben que hay consecuencias del otro lado. Por eso hablo de la efectividad o no de ese disciplinamiento a la política. No, está bien. Yo creo que tiene mucha efectividad en el grueso de la dirigencia política y no en su totalidad, por supuesto. No sé. Grabois, para mí, Grabois, yo veo un tipo que va al frente, por ejemplo. Pero Amado Vudú fue en Cana y no cambió. No. Luis Delía fue en Cana y no cambió. Julio Devido fue en Cana y no cambió. Ayer vino a esta radio. Me parece que a muchos los disciplina. Lo que pasa es que los expulsaron del sistema político. Debido, Vudú, el Cristina. efecto mediático hace que te vuelva invotable después, ¿no? Lo que establecen sobre vos es un estigma para que no puedas ser electo de nuevo, más allá de que a Cristina la sacaron de la cancha para ejercer cargos públicos. A Vudú también. Claro, no, pero digo, no sé, algunos que van en Cana pueden. No, pero más allá de la prohibición te hacen bosta porque ya después la gente no te quiere votar. Claro, porque dicen, bueno, algo tiene porque establecen la sospecha de que algo se robaron, ¿no? Aunque sepamos que no ocurrió eso, establecen la sospecha, te marcan con ese estigma y te cagan la carrera. Y lo revalidan judicialmente. Pero insisto con que hubo una época donde ese tipo de ejercicios de disciplinamiento se consideraban una escuela de formación también, ¿no?
Cristina lo dijo como una credencial o un carnet de dignidad, una credencial de dignidad, ¿cómo era? Un certificado. Certificado de dignidad, ¿no? Que me persigan de esta forma y que me quieran meter presa es un certificado de dignidad. Bueno, durante mucho tiempo en Argentina, los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos que se la jugaban en serio, iban en cana a mansalva, digamos, los agarraban de los pelos en las marchas, como empieza a pasar ahora, como estuvo pasando durante todo el año pasado, y los metían en un calabozo. De ahí salían más militantes, no menos militantes, ¿no? Tal vez también es un problema de la época, donde es mucho más fácil tuitear y pensar que se hace política desde el sillón de casa que organizar pueblo. Pero bueno, yo creo que hay pueblo hay energía disponible para organizar. Y en algún momento alguien va a poder encauzar esa energía. Algunos. Confío en eso. Nos quedamos pensando. Bueno. A él le quedó una pregunta. No, a mí no me quedó. ¿No te quedaron preguntas, no, Carlos? Estás la muy, última muy pregunta, alterado. no Estás la voy alterado a- Estás alterado. No, Estás también nervioso. pienso que no hemos podido, a pesar de que se hicieron tantas cosas, el sentido de nación que tienen países más viejos que el nuestro, no se pudo encajar, cuadrar, fijar. O sea, los países cuando tienen medios que atacan al país, o sea, que atacan al país, Sí. un medio como Clarín, tienen problemas esos medios. Porque lo primero es la bandera, lo primero es la soberanía, lo primero son los intereses nacionales, Sí. ¿no? El interés nacional, hay como una figura que tiene toda la nación, el interés nacional. El que ataca el interés nacional tiene un problema. No tiene prestigio y dinero y sigue funcionando y tiene cada vez más poder. Tiene un problema. Eso nosotros nunca lo pudimos destrabar, ¿no? Tenemos estos dos grandes medios que no solo son dos grandes medios, es el poder concentrado, expresado por esos grandes medios, que no se los puede tocar. Y son dos polos o es un polo de poder inquistado dentro de nuestro país que labora contra los intereses nacionales permanentemente. El problema es que disfrazan Sí, eso está bien, como el pero defensa del país. Por supuesto, sí. de la libertad, no sé si Sí, disfrazan sí. de defensa. Bueno, no importa. Sí. Lo disfrazan Ahora, de mil maneras. Está vos bien. estás hablando de los países que reivindican su soberanía y lo que sé, que muchos son los que manejan el mundo. Estados Unidos. Yo Viene sé, acá. Yo voy a Noruega y aparezco Sí. y digo, no, lo que pasa Sí. es que los bosques de Sí. Noruega hay que regalárselo a los argentinos y pongo un diario que dice eso, me van a cagar a trompadas. Sí, lo todos que los pasa días, es que nunca lo van a decir de hasta esa que me forma. vaya. No, sí lo dicen, ¿eh? Lo Van a- dicen. Acá lo que hay que hacer es abrir todo y que vengan y, Bueno, y a se eso lleven todo porque nos va a venir bárbaro. a eso, bueno, pero dicen que venga nos va a un venir embajador. bárbaro. Ahora están diciendo que venga este Sí, embajador. que pero bárbaro. dicen que nos van a venir bárbaro, que nos va a venir bárbaro, que es para en beneficio de nosotros. Está bien, bueno. Y es lo que venden. Vos tenés a Estados Unidos diciéndonos a nosotros, a través de Milei y toda esta gente, el libre mercado es lo mejor que te puede pasar, no controles nada. Por eso, mientras está- ellos aplican proteccionismo y viene por recursos naturales. Está en discusión. Entonces, es una discusión que no se saldó, por eso no se terminó de dejar en claro qué son los intereses nacionales. Bueno, ¿Está mal? No, está bien. está bien. Bien lo Lo- que decís, Carlos. Lo que digo es que pasan en toda Latinoamérica, creo, lo mismo. ¿Sí? Porque justamente es un subcontinente rico en recursos naturales, porque los recursos de acá ya se agotaron o se están por agotar en el resto del planeta. Encima, los argentinos estamos re cerquita de la Antártida. Y tenemos además territorio antártico. Ujú. Tenemos agua. Y una plataforma marítima de la hostia que nunca terminamos de tomar conciencia de que entre la Antártida, las Islas Malvinas y la plataforma marítima nos convertimos en el segundo o tercer país en extensión territorial del mundo, y que la plataforma marítima y la Antártida duplican el territorio argentino, la tierra en Argentina en extensión. O sea, no somos conscientes de la riqueza que tenemos. En superficie y en recursos En bajo el agua. recursos, en guita. Pero
los medios operan así en todos los países donde el colonialismo sigue siendo política. O sea, quieren que sigamos siendo colonia. Y parte de esa disputa se da con los movimientos nacionales en cada país. Y acá el que mejor lo expresó como movimiento fue el peronismo, a lo largo de la historia del siglo XX para acá. Y ahora está, bueno, en serias dificultades para seguir haciéndolo. Hay que rearmarlo. Hay que rearmarlo. Dipi, gracias porque tenés que irte, gracias que te quedaste. Sí, gracias, Dipi. Un aplauso. No, para gracias Pablo a ustedes. Di Pierri. Como agradecimiento. Poné música, Malagra, dale.